Este último mes ha sido un mes de mucha controversia y seguramente de mucha inconformidad de parte de los maestros de Colombia, porque las secretarías de las entidades territoriales, Secretaría de Educación, han venido haciendo trabajos de ajuste a planta con el ánimo de colocar en una situación sumamente difícil a los maestros por el tema de la relación número de estudiantes docente. Es un tema que para el caso del departamento del Tolima y demás departamentos le ha permitido a las instituciones educativas que le trasladen a los maestros de manera inconsulta, desconsiderando una serie de criterios y aspectos que tienen que ver con la responsabilidad y compromiso de los maestros y sobre todo sin que se tenga en cuenta de fondo las circunstancias en cada una de las sedes educativas y sobre todo el tema de los espacios escolares. Pues sucede que a nivel nacional ha venido circulando una información importante sobre este tema y hemos logrado abordar a el señor Tobías Rengifo, rector de la institución educativa María Cristina Arango de Pastrana de la ciudad de Neiva, quien ha logrado en Neiva que se retengan los docentes y que se establezca una relación de 25 alumnos por docente en el sector urbano. No ha sido fácil, ha sido una pelea con la Secretaría de Educación del municipio de Neiva, en el departamento del Huila, y sobre todo que es importante que este tema lo llevemos a este programa porque los rectores tienen que asumir un papel crítico, un papel protagónico y de defensa a la educación pública y de la estabilidad de los maestros en cada una de sus instituciones. Señor Tobías Rengifo, rector de la institución educativa María Cristina Arango de Pastrana de Neiva. Muy buenos días. Buenos días, Ernesto. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirme este espacio de llegar hasta ustedes. Yo soy, aunque vivo en Neiva, soy de Ibagué. Nací de criado allí, todo mi bachillerato en Leonida Rubio, el cual me siento muy orgulloso. Pero también vivo en una región lindísima que es Neiva, el Huila, donde desde hace más de 20 años he podido como realizarme profesionalmente, con toda la generosidad del Gran Tolima que nos caracteriza. Sí, tuvimos la oportunidad de acompañarlo en una exposición sobre este tema en la ciudad del Espinal, institución educativa San Isidoro, y nos causó mucho interés de tenerlo acá, sobre todo para formularle unas preguntas que deben de ser del conocimiento de los docentes y directivos docentes. Y la primera, señor rector, es la que tiene que ver, nosotros sabemos que este tema de la descentralización en educación es muy relativa y que a pesar de esta descentralización, el ministerio ejerce un control muy directo en las entidades territoriales y en las sedes educativas, a pesar de que aquí se habla en la ley 115 de autonomía escolar. ¿Usted cómo interpreta esa situación? El ministerio por un lado ejerce un control muy riguroso y sin embargo encontramos pues una contradicción de una autonomía escolar relativa que establece la ley 115. ¿Cómo poder ejercer esa autonomía? Sí, yo creo que hay como varias cosas. Lo primero es que nosotros necesitamos como maestros ser un colectivo muy fuerte. Es decir, yo no soy solo para absolutamente nada. Hago parte de un colectivo, es una asociación sindical de directivos, de coordinadores y rectores, acá en Neiva, que se llama Direct Neiva. Y con ellos desde hace unos 13 años, desde el 2009, venimos trabajando muy mancomunadamente para lograr algunas cosas que se han ido dando, pero que ha sido todo un proceso lento, largo. Y yo escuchaba el programa desde el comienzo y escuchaba los problemas de salud, por ejemplo, y todos los problemas que queramos plantear de planta física, de falta de maestros, falta de administrativos, siempre falta de algo, una deficiencia de algo. Y eso es entendible. Entendible, no justificable, sino entendible de que en este año 2022 la inversión, los gastos mejor en educación superan en 2 billones de pesos al situado general de participación para educación. Y ese déficit que hay es un problema gravísimo que los maestros nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Es que esos 2 billones, ¿de dónde salen? Del FONPED. Es decir, lo proyectado este año como SGPT para educación
son 27.9 billones y los gastos son 29.9 billones. Eso para pago de nómina y demás, ¿de dónde sale? Desde el año 2020, no, desde antes se viene afectando el COMPET. Solamente que desde el año 2020 se llega como a un punto ya como casi que neutro. El año pasado tuvimos un déficit de medio billón y este año el déficit del COMPET son 2 billones de pesos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pues recortar nómina, aumentar niños por salón para tener menos maestros. Y eso es delicadísimo porque esa no es la solución. No es afectar la calidad de la educación, que en los últimos 20 años no ha subido un solo punto. Entonces nos corresponde a nosotros desde nuestras instituciones educativas, primero que los maestros, directivos y ojalá padres de familia y todos entendamos el problema que hay de fondo. El problema que hay de fondo acá es el palo en la carreta que le atraviesa el gobierno de Andrés Pastrana con el acto legislativo 01 del 2001, que fue terrible y comienza a dañar todo lo que venía creciendo como inversión desde la Constitución del 91. En el año 94, los ingresos corrientes de la nación a los municipios le llegaba un 15% y por Constitución tenían todos los años que subir. En el 95 el 16, 96 el 17, llegamos al año 2001 al 22%. El situado fiscal, los ingresos corrientes de la nación estaban por cerca del 25%, pero lo bueno es que eso a los municipios les está llegando, 23% de sus ingresos corrientes. Entonces aparece Andrés Pastrana haciéndonos un daño grandísimo con el acto legislativo 01, se cambia la fórmula constitucional y comienza un descenso en los recursos. Y lo más lesivo de todo fue el acto legislativo 04 del 2007 con la ley 1176 de 2007 de Álvaro Uribe, que daña ahí sí aún peor. Él tuvo la gran oportunidad hacia el 2008 de revertir todo eso y todo lo contrario, lo agrava y esas nuevas fórmulas de transferencia, pues es lo que hoy en día nos tiene en la situación que nos tiene y el afán de un Ministerio de Educación, de una Secretaría de Educación y de unas instituciones educativas que si no entendemos esto de fondo, pues salimos corriendo a afectar la calidad de la educación de nuestros niños, alcahueteando, creo que ese es el término, de cerrar salones en vez de organizarnos de una manera mejor para ver si desde nosotros, desde nuestras instituciones, trabajando muy de la mano con los maestros, mejoramos la calidad educativa en nuestras instituciones, porque el gobierno eso ya está más que denunciado, todo ese realismo mágico que aplicado a la educación, que ha denunciado tanto Carlos Eduardo Vázquez. Sí, señor rector, hay una pregunta importante. Sabemos que el decreto 3020 y el decreto 1850 establecen unos límites en la relación número de estudiantes docentes. ¿Es posible no cumplir estos decretos? Es que no se deben cumplir. Es decir, si las secretarías de educación entienden esto, si el mismo ministerio, es que los paros que hace el magisterio es para beneficiar al ministerio. Yo creo que quien debiera estar liderando los paros en educación debiera ser la misma ministra o ministro de educación que haya, para convocar a toda la comunidad, a toda la nación y al Congreso mismo acerca de la cuenta de estos problemas tan graves. Es decir, ¿de qué año es el decreto 1850? Del 2002. ¿De qué año es el decreto 3020? Del 2002. ¿Consecuencia de qué? Del acto legislativo 01 al 2001, de los recortes. Entonces comienzan a recortar y dicen promedio de estudiantes por maestro 32. Los que son estadísticos aquí, los que saben de matemáticas, para llegar en un número tan grande de estudiantes y de grupos a nivel nacional, un promedio de 32 quiere decir que necesariamente va a haber salones de 45, 48 estudiantes para llegar a un promedio ahí. Eso no es justo. Eso no es justo. Entonces yo sí creo que moralmente uno no puede estar obligado a esto. Es más, sería ir en contra de lo que dice el artículo 43 de la ley 1098, que está hasta en mayúsculas. Yo invito a mis colegas rectores a que lo lean, y coordinadores y profesores y todo. Está en mayúscula: obligación ética fundamental de todas las instituciones educativas. Garantizar esa integridad, esa integralidad de los estudiantes. ¿Cómo Rector, otra pregunta, ¿por qué se considera que esas normas NTC
4595, de manera particular de 1999, tiene que ser de obligatorio cumplimiento en las instituciones educativas. O sea, sí, Ernesto, hay dos cosas. Me devuelvo un poco. En el año 99 aparece la norma NTC 4595. ¿El resultado de qué? Con base en los estudios serios que se hicieron de deserción escolar, de abandono escolar, más exactamente el término, que lo hizo la Fundación FES, que lo acompaña esos estudios profundamente la Contraloría General, no está tan politizada como está ahora. Y entonces se encuentran que el número de estudiantes que están saliendo de las escuelas es más que el que ingresa, es decir, que el abandono escolar era grave, y entonces culminan al Ministerio de Educación a que solucione ese problema allí, y el Ministerio de Educación contrata a ICONTEC y aparece la norma NTC 4595 para responderle a un hallazgo que le hace la Contraloría al Ministerio. Yo pregunto a los rectores que están acá, cuando la Contraloría nos hace un hallazgo, ¿podemos no contestar? Hay que contestar y hay que ser consecuente. Por tanto, esa norma es de obligatorio cumplimiento. Y lo que nos dice en definitiva es que todo niño en preescolar tiene derecho a 2 metros cuadrados por salón mínimo. Cuando yo recibo la institución donde estoy y los profesores solamente estén escuchando, saben que esos salones llegaron a tener en la institución donde trabajo hasta 35, 36 estudiantes por encima de 30 y un salón que me da 32 metros cuadrados. 32 dividido en 2 me da 16, no me da 36. Entonces comenzamos a ajustarnos, a aproximarnos en una lucha muy fuerte y logramos nosotros en primaria y secundaria, allí la norma dice que mínimo 1,65 o 1,80 para la primaria y secundaria. Nosotros aún no logramos esto, pero vamos caminando. Y lo que logramos fue que una institución de 2.100 alumnos bajó a 1.500, pero 57 maestros lo subimos a 65. Tenemos 600 alumnos menos y 8 maestros más. Eso lo ha revisado con lupa la Secretaría, le ha pedido al Ministerio de Educación que lo revise. El Ministerio de Educación ha dicho eso está ajustado a lo que debe ser. O sea que sí es posible reorganizarnos bien, tener menos alumnos y tener más maestros. Lo que pasa es que cuando hay... Rector, ¿qué se puede hacer o qué orientación puede usted generar al magisterio, a docentes, sobre todo a los rectores que deben de asumir un papel muy protagónico frente a este tema, si la Secretaría de Educación impone su criterio de capacidad instalada de manera unilateral y arbitraria? No, yo creo, Ernesto, que se trata de conversar, es decir, nosotros necesitamos una Secretaría de Educación que entienda el problema de fondo, pero porque ellos no lo entiendan, no podemos como rectores salir corriendo a que vienen a fusionarnos grupos y entonces a entregar maestros. No, un momento que aquí hay unas normas que hay que cumplir. Esa NTC 4595 hay que tenerla en cuenta. Entonces, entremos en un proceso de diálogo. Para eso yo creo que Cimatol debe hacerlo. Nosotros como Adiren Neiva y también acompañados por la DIDA aquí, hemos entrado en procesos de diálogo para hacernos respetar y ahí vamos en ese proceso. Yo creo que sí podemos nosotros ir en ese proceso de mirar a ver cómo logramos ajustar, aproximar el número de estudiantes por salón y de acuerdo con esta norma. Si no, los pasos sugeridos son simples. Primero, que allí los profesores, estudiantes, directivos pueden medir los salones, dividan esto, aproxímenlo, si no 1,65, entonces 1,5, pero vamos caminando. Si nosotros logramos esto, el Consejo Directivo, a través de un acuerdo, establece la capacidad instalada, que ya la Secretaría de Educación del departamento, del municipio, donde quiera, venga y demande ese acuerdo del Consejo Directivo. Lo demandará ante el contencioso administrativo, eso se demorará 10 años la demanda, mientras tanto se aplica lo que dice el Consejo Directivo. Es eso, yo creo que es una invitación no a confrontar. Rector, sí una pregunta muy puntual. Usted es rector y tiene una trayectoria y conoce las posturas de los rectores en su departamento y seguramente a nivel nacional. Pero ¿qué podemos hacer si es el mismo rector el que no escucha la solicitud de los docentes y de las comunidades educativas? ¿Ahí qué se puede hacer? Pues es que es el artículo 3 de la Constitución Política. La soberanía es del pueblo, la soberanía no es del que gobierna, es del pueblo. ¿Y qué más pueblo y qué más soberano en la escuela que el niño?
¿Quién más? Por eso hacía referencia al artículo 43 de la ley 1098, la ley de infancia y adolescencia. Es que hay que saber empoderar a los maestros. Aquí no es el afán de la confrontación, pero sí de un diálogo, donde los papás entiendan que su niño no tiene por qué estar amontonado como si fuera un bulto de café ahí, llegó otro y amontones. No, para nada. Es mirar a ver cómo nos vamos aproximando. Y si llegan a sacar maestros, pues hombre, existe también la vía tutela para hacerle entender al gobierno, un momento, pare y nos sentamos y dialogamos y analizamos. Pero aquí no me vienen a amontonar niños porque sí, que por el mismo déficit, 2 billones de déficit que hay que hacer, pues que el gobierno invierta. Es que el gobierno no invierte en educación. Llevamos más de 20 años en un atraso grave. Necesitamos unas reformas muy de fondo, ojalá constitucionales, y en esta línea de gobiernos que traemos, obviamente que no lo vamos a conseguir. Entonces, Martín Enrique Hernández, directivo de SUTEC, se mató el rector, quiere hacerle una pregunta, quiere formularle una pregunta. Muy buenos días, doctor Tobías. Agradecerle por la participación en nuestro programa Lo Maestro, y la pregunta es puntual. Desde su experiencia como rector aplicando la norma NTC 4595, me gustaría que le explicara a todos los docentes cuál fue ese resultado de cuántos maestros tenía, cuántos maestros tiene hoy, cuántos estudiantes tenía antes y cómo ha ido evolucionando la institución educativa dentro de ese proceso de llegar a una buena educación para los jóvenes que allí participan. Muchas gracias, doctor. Gracias, muy amable. En cifras síntesis, yo recibo una institución 2.100 alumnos, 57 maestros. Vamos en diálogo con los profesores, porque muchas veces los profesores al comienzo temían que al entregar estudiantes iban a entregar maestros. No, nos organizamos a tal punto que hoy en día ningún grupo de secundaria pasa de 25, ningún grupo de primaria debe pasar de 25, esa es nuestra proyección como tal, y ninguno de preescolar de 20. Nos bajamos de 2.100 alumnos a más o menos 1.550, nos subimos de 57 maestros a 65, nos reorganizamos, en vez de tener 3 grupos de sexto de 40 a 45, pues tenemos 5 grupos de sexto de 25. Y eso demanda 1.32 maestros más en básica, 1.7 en media, y se puede ampliar la planta. Es decir, eso se hizo, no hubo, pues sí hubo dificultad y todo, pero hoy en día ya es aceptada por la Secretaría y por el Ministerio de Educación. Entonces tenemos un promedio más o menos de 23 estudiantes por maestro en toda la institución educativa y ya está aceptada. Claro, con dificultades, claro que sí, pero lo hemos logrado. Consecuencias, una de muchas. Me encanta ver la cara sonriente de los maestros. Ya no tienen que entrar, discúlpenme el término, a veces como atropellar con 48 estudiantes. No entran a trabajar agradable con 25 estudiantes y se ha hecho un esfuerzo interesante. Otro dato que puede ser un indicador interesante. Hemos pasado años completos sin convocar ni una sola vez el comité de convivencia. A veces toca una vecesita por cualquier cosa, pero ya no es la angustia de nada, es decir, dedicarnos. Entonces ya pensamos en una institución diferente, tenemos una institución que ya no está mirando las áreas, ni las asignaturas, ni siquiera calificamos, pensamos proyectos pedagógicos de aula, en una pedagogía por proyectos interesantes que nos permite soñar y pensar una educación diferente. Es como eso. Muchas gracias, señor rector, por todos esos aportes que nos hacen en este momento crucial de lo que estamos viviendo en el departamento del Tolima con el tema del ajuste de la planta de personal docente. Invitar a los demás rectores a que ejerzan este liderazgo, a que ejerzan su autonomía dentro de las instituciones educativas en defensa de la educación pública, como lo plantea el rector. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. De verdad que, señor rector, fue muy agradable tener todos sus aportes y ver que un rector lidera estos procesos en beneficio de sus maestros, de las comunidades educativas y de lo que nosotros llamamos la educación pública. Gracias por sus excelentes aportes. Gracias. Termino con una frase que espero que no sea ofensiva ni incomodar a nadie. Si la Secretaría de Educación no escucha, si un rector no escucha a los profesores y a los estudiantes, quizá un juez sí escucha a los estudiantes. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Vamos a nota jurídica rapidito, Camilo, y vamos con el doctor Wilman Calderón, que tuvo dificultades para entrar en plataforma.